y a iniciar grabación. Ya está grabando. Bueno, pues venga, pues empezamos. Lo primero que voy a hacer es abrir el archivo en AutoCAD que os he mandado, ¿vale? El que contiene la biblioteca. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues aquí la tenéis. Fijaros que por cada elemento que aparece aquí, pues aparece normalmente en varias posiciones, dependiendo del plano desde el cual lo estemos viendo. Por ejemplo, ¿esto qué es? Una bomba, ¿no? ¿Esto es una bomba o qué es esto? Una válvula. Yo no sé, o sea que no me preguntéis qué significa cada símbolo, porque yo realmente pues no lo sé, ¿vale? Pero bueno, esta válvula, fijaros que aparece aquí en una posición, aquí aparece en otra, aquí en otra, aquí en otra. O sea, el mismo elemento os aparece en diferentes perspectivas, por así decirlo. ¿De acuerdo? Aquí igual. Entonces, bueno, pues usáis la que más os interese, la que corresponda a la vista en la que estáis. Lo bueno de los bloques, todos estos son bloques, que ya creo que vimos en su momento la gestión de los bloques, es que están agrupados. O sea que, por ejemplo, esto, fijaros que cuando yo lo selecciono, es todo un mismo elemento. Entonces pincho en el nodo, lo arrastro y lo pongo donde yo quiera. ¿Vale? En este caso no sé por qué tiene esto despegado. ¿Vale? Y pues lo puedo duplicar, si quiero control con C y V para sacar copia, etc. ¿Vale? Este, por ejemplo, igual. Bueno, lo pincháis aquí y fijaros que lo tratáis como si fuera un solo elemento. Bueno, esto en cuanto a los bloques. Si empezáis un dibujo nuevo, como este que yo tengo aquí, pues podéis copiar y pegar entre la biblioteca y vuestro dibujo. Si yo selecciono un bloque, le doy a control C y me voy a mi dibujo y lo pego, pues ya lo tengo aquí disponible en mi plano. ¿Vale? Fijaros que cuando lo selecciono, pues tengo un punto de control y si utilizo el forzado de cursor, ¿vale? Que lo vamos a ver ahora cómo se utiliza el forzado de cursor también en isométrica, pues lo coloco ya donde yo quiera. Lo bueno que tienen los bloques, que cuando yo ya importo un bloque dentro de mi dibujo ya lo tengo disponible. Este bloque ya está creado dentro del dibujo. Si yo me voy al menú inserción y le doy aquí a insertar, veis que me aparece aquí el bloque. ¿De acuerdo? Si yo cojo, copio y pego otro bloque, por ejemplo este de aquí, este en verdad son dos, control C, control V. Cuando le doy aquí al menú insertar, veo que tengo los dos ya. De manera que yo, si quiero otro objeto igual, puedo copiar y pegar, pero también me lo puedo traer desde aquí. O sea, de aquí, marco el punto de inserción. Lo he puesto muy chiquitito. Inserción, insertar, bloque. Ángulo de rotación, punto. No sé por qué me sale pequeñito. Escala. Cuando se inserta un bloque se puede cambiar de escala. De esta manera, la forma más cómoda sigue siendo esta, ¿vale? Copiar y pegar. Selecciona un bloque, control C, control V. Si los bloques son muy grandes, entonces le podemos hacer una escala. Otra cosa que podemos hacer también es copiar todos los bloques que nos interesan. Por ejemplo, copiar todo esto. Control C, lo copiamos aquí en nuestro dibujo. Vale, voy a copiar ahí al lado. Con lo cual ya tenemos todos los bloques disponibles. Si me voy aquí a inserción y le doy a insertar, fijaros que los tengo todos. Tengo todos los bloques aquí disponibles en mi dibujo. Si yo voy a trabajar a una escala diferente, por ejemplo, porque estos bloques son muy grandes comparados con mi dibujo, de hecho lo son, veis que aquí la rejilla de este bloque, por ejemplo, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 70 milímetros de alto, pues lo lógico es que yo le haga una escala a todos y los coloque a la escala que me interese. Esto es lo primero que deberíais hacer. Entonces, seleccionaremos todo, por ejemplo, le vamos a aplicar una escala 10:1. Aquí escala, y ponemos 0,1. ¿Vale? Entonces lo ponemos todo al 10%. Ya, pues esto es un poquito más asequible, ¿vale? Entonces, si estos son, cada cuadrito son 5 milímetros, pues esto ya mide 10 de ancho. Perdón, 5 de ancho y 10 de alto. Entonces, esto ya es más, interesa más.
¿vale? Todo esto lo tenéis que hacer vosotros antes de empezar a dibujar, ¿eh? Tener ahí vuestros elementos de un tamaño que sea correcto, ¿vale? De todas maneras, ahora cuando empecemos a hacer el primer ejercicio, lo vamos a plantear, pues hacemos esto otra vez. Bueno, voy a hacer un dibujo nuevo para empezar de cero y os explico ya la parte de dibujo isométrico. Bueno, el dibujo isométrico en AutoCAD no es un dibujo en 3D, ¿vale? Es como cuando hacéis un plano en isométrico en un papel. No es un dibujo en 3D. Lo que pasa es que es una representación tridimensional, pero no es un dibujo en 3D. No es como cuando dibujamos nosotros en 3D una línea ¿vale? Que sigue diferentes direcciones. O sea, nosotros no vamos a aprender eso. Lo habitual es que ya con la tecnología que hay, pues igual que hemos visto el programa de Fusion, que es un programa de diseño mecánico, también hay programas especiales para hacer diseño de tuberías, ¿vale? Que sí son en 3D. De hecho, son programas realistas. O sea, que cuando yo pongo una válvula, o pongo una bomba, o pongo un medidor, me aparece realmente con la forma, ¿no? De hecho, igual que hay librerías de elementos así simples como estos, cada fabricante a lo mejor pues te da sus librerías en 3D con los objetos con su aspecto real, ¿vale? O sea, con la bomba con su tamaño real, su aspecto real, la válvula con su tamaño real y su aspecto real. Entonces tú lo vas insertando en el dibujo y al final obtienes un plano, pues tienes realmente un modelo en 3D completo de cómo te va a quedar la instalación. Eso, así es como se hace ahora realmente, ¿vale? O sea que esto que estáis haciendo con Pedro y conmigo se hacía hace 15, 20 años o hace 10 años, pero ya no se hace, ¿vale? Ya los que van a diseñar instalaciones de tuberías trabajan con programas en 3D, ¿vale? Sin embargo, se siguen usando los diagramas en isométrica para el mantenimiento. O sea que cuando se le va a hacer el mantenimiento a una instalación, pues aparte de generar todos los planos estos en 3D, las visualizaciones así realistas y todo eso, los planos en isométrica se generan para poder luego hacer el mantenimiento. Es como los esquemas unifilares de una instalación eléctrica, ¿vale? De una casa o de una nave. Tú tienes unos esquemas unifilares que te están diciendo todos los elementos que tienen y cómo están conectados. Pues bueno, pues el objetivo de una isométrica es el mismo, ¿vale? Es definir todos los elementos que hay en la instalación y cómo van conectados unos con otros. Lo que pasa es que isométrica aparece más información, ¿no? Aparece pues a la altura a la que están las tuberías, si discurren en una horizontal o en dirección norte o sur, etcétera, ¿no? Lo bueno que tienen las tuberías es que la mayoría de las tuberías de una instalación corren en las tres direcciones X y Z, ¿vale? Eso no quita que luego haya cambios, ¿vale? Que haya, por ejemplo, tuberías en diagonal a 45 grados o en un plano horizontal también girando 45 grados o 30 grados, etcétera. Pero el 98% de las tuberías en una instalación discurre por tramos horizontales o verticales, ¿vale? O sea que realmente no es muy complicado hacer un diseño de tuberías si se sabe lo que se está haciendo. ¿Vale? Entonces, como digo, hace 15, 20 años se hacía solamente una isométrica, pero no había un plano realista. Ahora sí, ahora es al contrario. Con un programa de diseño, PipeCAD o hay muchos programas de este tipo, se hace el diseño realista y el mismo programa, a partir de ese diseño realista, genera el esquema en isométrica, ¿vale? Y ese esquema, como digo, es el que me ayuda a mí a hacer el mantenimiento y si tengo que hacer cambios o planificaciones, etcétera, en el esquema ese unifilar en isométrica veo cómo está hecho el estado. ¿Vale? Bueno, vamos a ver en AutoCAD cómo trabajamos en perspectiva isométrica. Bueno, lo primero que vamos a hacer es activar una cosa que se llama la rejilla isométrica. La rejilla que me aparece por defecto en AutoCAD es esta, es una rejilla ortogonal, en la cual pues vemos que hay líneas horizontales y verticales, algunas un poquito más claritas, más oscuras, pues indicándome más o menos como si fuera un papel pautado, ¿no? Como si fuera un papel de... Las divisiones grandes, las más claritas, pues normalmente corresponden a 50. Por ejemplo, si yo voy a hacer aquí un rectángulo, voy a usar el forzado, pues esta sería la coordenada 0, 0,
y esta sería la coordenada 50-50, ¿vale? Y esta sería la 100-100. Si yo tecleo aquí 100,100, pues vemos que hemos dibujado un cuadrado de 100-100. O sea que en esta rejilla los intervalos chiquititos son de 10, los intervalos grandes son de 50. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es cambiar la rejilla y ponerla en formato isométrico. Entonces, en el icono de la rejilla le vamos a dar al botón derecho del ratón, le damos a parámetros y aquí abajo a la izquierda tenemos un selector que pone resolución isométrica. Está activada la rectangular, que es la rejilla por defecto. Un momentito que voy a darle paso a alguien que está llamando. Gonzalo. Buenas. ¿Vale? De acuerdo, entonces lo que vamos a hacer aquí es seleccionar resolución isométrica. Le damos a aceptar. Entonces vemos que la forma cambia. ¿Vale? La forma cambia un poquito o sea, vemos que las direcciones ya no son las X y la Y. Bueno, el concepto de isométrica tampoco voy a explicaros porque entiendo que Pedro también lo ha explicado. La isométrica al final es una perspectiva en la cual pues existen tres direcciones principales, la X, la Y y la Z. Y es una variación, esa perspectiva isométrica es una variación o un caso particular de la perspectiva axonométrica. En la perspectiva axonométrica existen tres ejes, pero pueden tener cualquier dirección, se le puede dar cualquier dirección, y en el caso en que esas tres direcciones estén repartidas equitativamente, o sea que formen entre sí ángulos iguales, 120 grados en este caso, pues entonces en ese caso estamos hablando de perspectiva isométrica. Bueno, en AutoCAD esas direcciones X y Z, o direcciones isométricas, pues se seleccionan mediante lo que se llama el isoplano, ¿de acuerdo? ¿Qué es el isoplano? Bueno, pues al isoplano se le denomina... Antonio, una pregunta. Dime. Es que, o sea, yo he hecho lo mismo que tú, pero a mí no me sale la rejilla en esa forma. Me sale una rejilla como de rectángulos. Te tiene que salir una de estas tres No, formas. Ah, vale, ¿qué versión con de AutoCAD tienes? ¿Qué versión de AutoCAD tienes? la 2016. Ah, es que tiene un problema, tío. Las versiones de la 2016 para atrás tienen un fallo. Es un fallo del programa. Vale, vale. Entonces, en vez de salirte así, te salen unos rectángulos más anchos, ¿no? Sí, sí. Bueno, te digo cómo lo tienes que solventar. Bueno, es un poquito rollo, pero no hay otra forma. Vuelve a la pantalla de antes de parámetros y donde aquí a la derecha marca esta casilla que pone mostrar rejilla punteada. ¿Vale? Bueno, ¿cuál es la diferencia si marcamos esta casilla? Fijaros que cuando marcamos la casilla desaparecen las líneas, pero se quedan los puntos de intersección. ¿Vale? Entonces os aparece algo como... Esto sí es igual en las versiones antiguas. Entonces, si tú lo aplicas ahora, veréis que os aparece así. ¿Vale? Entonces, fijaros que los puntitos, si alineáis puntitos, van siguiendo las tres direcciones. A mí me gusta más la rejilla porque es más cómoda, pero si no tenéis la rejilla no pasa nada. Podéis dejar la rejilla en forma de puntos, ¿vale? Y también funciona. Es un fallo en las versiones de AutoCAD desde la 2016 hacia atrás. Hacia atrás, todas las versiones tienen este problema, que es que cuando le das a mostrar rejilla en formato isométrico, si está en formato lineal, aparece mal. En las versiones nuevas aparece bien. Entonces, en las versiones nuevas ya vemos que aquí, como en esta, aparecen bien. Pero es igual, ¿vale? O sea, podéis, en vez de trabajar con la línea de rejilla, podéis trabajar con los puntitos. Funciona exactamente igual. La ventaja que tiene trabajar con las líneas es que estás viendo lo que se llama el isoplano, que es lo que estaba aplicando antes. ¿Qué es el isoplano? Bueno, el isoplano es cada uno de los tres planos principales del sistema isométrico, ¿vale? Los planos principales es como los planos de proyección en diédrico, ¿vale? El plano del alzado y en este caso el plano de un perfil y el del otro perfil, o el plano de planta de un perfil y el otro. Bueno, al final son el plano XY, que sería el plano de la base, el plano XZ y el plano YZ. En AutoCAD esos tres planos tienen un nombre.
AutoCAD lo llama plano desde arriba, plano izquierdo o plano derecho. ¿Vale? El plano izquierdo es el que se ve desde la izquierda y el plano derecho es el que se ve desde la derecha. Y el plano superior o plano desde arriba, pues es el que se ve desde arriba. Entonces, esos son 3 isoplanos. Se ve muy bien si os fijáis en el cursor. Si os fijáis en el cursor, que tiene 2 líneas verde y roja, siguen la dirección de la rejilla. Y corresponderían en este caso, al plano izquierdo, ¿vale? Porque es el que se ve de la izquierda. Dejadme un momentito que dibuje aquí unas líneas y os lo explico. Fijaros. Voy a dibujar aquí 2 líneas. ¿De acuerdo? Este sería el sistema isométrico. Entonces, este es el plano, perdón, este es el eje X. ¿Vale? Esto sería la X. A ver si puedo poner el texto. Este sería la X. ¿Vale? El eje X. Este es el eje Y. Y este es el eje Z. ¿De acuerdo? Para no perderlo de vista. ¿De acuerdo? Este serían los 3 ejes del sistema isométrico. El eje X, el eje Y y el eje Z. En algunos libros o lo que sea pueden venir el X e Y intercambiados. Pero bueno, al final es la misma historia. Bueno, pues en este sistema de coordenadas, X y Z, hay 3 planos, que son lo que se llaman los isoplanos. Está el plano XY, que sería el plano, este de aquí abajo, donde tengo el ratón, que AutoCAD lo llama plano superior o plano desde arriba, ¿vale? ¿Por qué? Porque es el plano que vemos si miráramos desde arriba. Si consideráramos que esto es un diseño en 3D y miráramos desde arriba, pues veríamos el plano XY, ¿vale? Al plano ZY, que es este plano de aquí, que está a la derecha, AutoCAD lo llama plano izquierdo. ¿Por qué? Porque es el que vemos desde la izquierda. O sea que la denominación está cambiada. El plano que está a la derecha es el plano izquierdo. Y al plano ZX, que es este de aquí, que está a la izquierda, lo llama plano derecho. Porque es el que vemos desde la derecha. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues hay una tecla de control, que es la tecla F5, que fijaros que lo que hace es cambiar la forma del cursor. Fijaros que va rotando la forma del cursor y va tomando las direcciones de 2 de los 3. Ahora mismo, por ejemplo, tiene las direcciones del Z y del X. Si pulso otra vez, pues coge las direcciones del Z y del Y. Y si lo vuelvo a pulsar, coge las direcciones del X y del Y. ¿Vale? O sea que va cambiando entre los 3. La rejilla también va cambiando. Si tenéis la rejilla de líneas, si tenéis la rejilla de puntos, no notáis ese cambio, ¿vale? Pero si tenéis la rejilla de... ¿Quién llama a la puerta? Disculpa. Bueno, ¿abres tú? Si tenéis la rejilla de puntos, como digo, no vais a notar el cambio porque como no hay líneas, pues los puntos se quedan en el mismo sitio. Pero, sin embargo, si tenéis las líneas, pues veis que la rejilla va tomando las mismas direcciones que tiene el cursor. Ahora, por ejemplo, fijaros que la rejilla tiene las líneas en las direcciones X y Y, ¿vale? Si vuelvo a pulsar F5, ahora la rejilla tiene las direcciones X y Z. Y ahora, pues las direcciones Y y Z. Bueno, esto es muy importante porque luego veremos que el resto de herramientas tienen mucho que ver con esto que se llama isoplano. Fijaros que aquí abajo, en la ventana de mensajes, me va apareciendo, cada vez que pulso F5, el isoplano que está seleccionado. Ahora, por ejemplo, el derecho, el izquierdo y el isoplano, como lo llamo AutoCAD, desde arriba. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, eso es la rejilla isométrica. Lo bueno que tiene la rejilla isométrica es que si la combinamos con el forzado, igual que en el dibujo 2D normal, pues me va a permitir, por ejemplo, una vez que tengo yo activado el forzado, dibujar líneas que siguen, ¿vale? Si yo sigo los puntos de la rejilla, pues me va a dibujar líneas que siguen las direcciones isométricas. Ahí me he columpiado, una línea oblicua. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues esto me facilita
el dibujo de perspectiva en isométrica. ¿Por qué? Porque las líneas siguen esa dirección. Pero claro, ahora yo estoy utilizando el forzado. El forzado, la limitación que tiene es que va dando saltos. A lo mejor a mí no me interesa que vayan dando esos saltos, ¿eh? Entonces, bueno, pues aparte del forzado de cursor, tengo otras herramientas. Voy a borrar esto. Si yo quito el forzado, pues naturalmente ya tengo un problema. ¿Por qué? Porque cuando vaya a dibujar líneas, las líneas me salen en cualquier dirección. No puedo controlar las direcciones correctas, ¿vale? O sea que dibujar sin forzado es bastante difícil, ¿eh? Fijaros que ya las líneas pues no tienen la dirección correcta y no me quedarían bien los planos. Luego hay otra herramienta diferente que se llama el modo orto. El modo orto es una herramienta fundamental para dibujar en isométrica. Bueno, ¿qué hace el modo orto? El modo orto, si recordáis, en el modo normal en 2D, cuando estaba activado el modo orto, que es este botón de aquí, el quinto botón, también se activa con la tecla F8. Cuando activamos el modo orto en el modo normal, me obligaba a dibujar líneas horizontales o verticales, ¿vale? O sea que cuando yo activaba orto, todas las líneas me salían horizontales o verticales. Bueno, pues en isométrica, cuando estoy en modo isométrico y tengo activado el modo orto, las líneas, fijaros que se bloquean, dibujar líneas, se bloquean en las direcciones del isoplano seleccionado. Fijaros que yo ahora estoy dibujando líneas y solamente me aparecen en la dirección X y en la dirección Y, ¿vale? Me vaya donde vaya, solamente puedo poner líneas en esas direcciones. Si quiero cambiar de dirección, por ejemplo, para poner líneas en la dirección Z, tengo que cambiar el isoplano. Tengo que pulsar F5, que lo puedo hacer sobre la marcha. ¿Vale? Pulso F5, acabo de cambiar el isoplano al isoplano derecho, con lo cual ya puedo poner líneas en las direcciones X y Z. ¿Vale? Si vuelvo a cambiar F5, pues ya puedo poner líneas en las direcciones Y y Z. Y estas líneas no tienen limitación de coordenadas, ¿vale? Incluso le puedo dar su longitud. Sabemos que, por ejemplo, si yo ahora tecleo 20, pues pongo una línea de longitud 20. Y si yo ahora aquí, por ejemplo, pongo 33, pues dibujo una longitud de línea 33. ¿eh? O sea que, fijaros que combinando esta herramienta, que es el orto, con la entrada manual de longitudes, por ejemplo 50, pues puedo dibujar prácticamente cualquier cosa. ¿De acuerdo? Entonces, por eso he dicho antes que lo interesante es hacer primero una planificación inicial en papel, con lápiz, y luego ya empezamos a pasar el dibujo a isométrica usando básicamente el comando línea, ¿vale? Y el comando orto. ¿Vale? ¿Qué nos faltaría aquí? Porque ya tenemos claro cómo dibujamos las líneas en isométrica. Además, el dibujo isométrico tiene una ventaja, que no está a escala. ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo, por ejemplo, este ejercicio, la distancia que hay entre este nudo, esto por ejemplo de aquí es un codo, ¿vale? Es un codo que es una pieza que enlaza dos trozos de tubería mediante una unión de 90 grados normalmente, aunque hay codos de otros ángulos. Bueno, pues este codo, ¿vale? O la distancia entre este nudo, que es donde termina el codo, y este otro, que es donde empieza la válvula, pues aquí no está acotada, ¿vale? Aquí vemos que no tenemos una longitud acotada. De hecho, en los planos se puede acotar, se debe acotar, aquí estos planos no están acotados, pero no hay por qué dibujarlos a escala. O sea que esto a lo mejor pueden ser 20 metros y estar dibujado así de cortito. Y luego esta longitud, pues a lo mejor son 2 metros. O sea que hay que respetar la acotación, pero las líneas normalmente no es necesario dibujarlas a escala. ¿Por qué no? Porque es muy habitual que en una instalación de tuberías haya tramos que sean muy largos. ¿Por qué? Porque están uniendo, no sé, si os fijáis en refinería, por ejemplo, una instalación que une, yo qué sé, un tanque con a lo mejor una estación de bombeo que está a 200 metros, pues hay elementos que están en un extremo, elementos que están en otro, pero luego están las tuberías de 200 metros, ¿vale? Entonces, claro, si yo eso lo represento a escala, pues realmente os voy a obtener un dibujo muy deformado, con muchos elementos en una punta, muchos elementos en la otra y una línea vacía en medio. Entonces, como te digo,
como digo, en la metodología de perspectiva isométrica no tenemos por qué respetar la escala, ¿eh? O sea que si acotamos correctamente, de hecho en estos planos no están acotados, pero hay que acotarlos para saber realmente qué longitud hay de tubería. Si son luego planos de mantenimiento, como pueden ser estos dos, este plano de aquí, pues el plano de mantenimiento no tiene por qué estar acotado. A mí me da igual qué longitud tiene esta tubería, ¿vale? Yo la identifico y ya está, ¿vale? Y para el mantenimiento no necesito saber las longitudes de los tramos de tubería. Pero para la ejecución sí, ¿eh? Entonces, bueno, en un plano de ejecución sí necesito saber exactamente la longitud que tiene una tubería, porque la tengo que fabricar antes de hacer la instalación, ¿eh? No me voy a poner a cortar la tubería allí en el sitio. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, como digo, como tenemos esa ventaja, tampoco pasa nada que nosotros en nuestro esquema nos vayamos más hacia un lado o hacia otro con una línea, o más hacia arriba, más hacia abajo, mientras esté bien representado el esquema. Normalmente, lo que sí debemos evitar es que cuando hacemos el dibujo me cuadren unos elementos encima de otros, ¿vale? Entonces sí tengo que ir desplazando cosas para que no me queden las proyecciones de unas cosas encima de las otras, ¿eh? ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, podemos ver, pues nada, aquí se ve, por ejemplo, que esta tubería discurre en este sentido, luego sube con un ángulo de 45 grados hacia arriba, circula para la derecha, sube otra vez, hay un tramo a 45 grados, ¿vale? Circula otra vez para la derecha, baja, bueno, aquí podemos ver todos los cambios, ¿eh? Entonces, fijaros aquí que se ha hecho el esquema de manera que ningún elemento molesta a cualquier otro, ¿vale? Entonces, si para hacer eso tenemos que alargar una línea un poquito más y llevárnoslo todo un poquito más para allá, pues perfecto. Eso cuando se hace a mano es complicado, porque a lo mejor si ya he hecho toda una parte, pues ya luego no la puedo borrar, pero en AutoCAD no tiene ningún problema que podamos mover, desplazar un montón de cosas hacia otro sitio, ¿eh? ¿Vale? Entonces, bueno, hasta ahí el dibujo de líneas en isométrica. Hay otra herramienta más que es útil en el dibujo isométrico, que es el dibujo de arcos, o el dibujo de círculos isométricos, que se llama, ¿eh? Realmente no hay muchas herramientas. La única que hay, aparte de las que ya he explicado, es la que voy a explicar ahora, ¿eh? Entonces, si nosotros tenemos que dibujar un círculo paralelo a uno de los tres planos isométricos, paralelo al XY, al XZ o al YZ, pues hay una herramienta que se llama isocírculo. Isocírculo se llama círculo porque en realidad estamos dibujando un círculo, pero el resultado del dibujo del isocírculo no es un círculo, es una elipse, ¿vale? Cuando nosotros proyectamos un círculo en perspectiva isométrica, en cualquier perspectiva realmente, lo que vemos es una elipse, ¿vale? Entonces, hay una herramienta especial para hacer círculos con forma de elipse que pertenezcan, solamente sería que pertenezcan a los tres planos isométricos, ¿eh? Entonces, el rollo es que el comando ese, isocírculo, no está por ahí en ningún icono, ¿eh? Entonces, es un poquito complicado encontrarlo. Está en el comando elipse. Si nos vamos aquí a elipse, ejecutamos eje fin y ahora le damos al botón derecho del ratón y tenemos aquí un comando que pone isocírculo, ¿vale? Ahí está el comando escondido. No está en ningún botón ni nada. Está aquí, ¿eh? Voy a repetir. Le vamos a dar a elipse, eje fin y ahora botón derecho del ratón, isocírculo. Bueno, una vez que hemos ejecutado el comando, funciona igual que el comando círculo, exactamente igual. Marcamos el centro y le damos al radio, ¿vale? Por ejemplo, aquí, vamos a marcar el centro aquí, y ahora fijaros que cuando movemos el ratón, lo que le estamos dando es el radio. Pero fijaros que está dibujando no un círculo, sino una elipse, que es un círculo del plano XY. ¿Por qué? Porque el isoplano que tengo seleccionado ahora mismo es el XY. Si pulso la tecla F5 y selecciono, por ejemplo, el plano derecho, que es el plano XZ, fijaros que el círculo me sale paralelo a ese plano. Y si vuelvo a pulsar F5, pues el círculo me sale paralelo al otro plano. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que ahora, si yo pulso, por ejemplo, 20, pues me dibuja un círculo de radio 20. Entonces, bueno, pues es otra utilidad que tiene el programa. Por ejemplo, si yo quisiera hacer aquí un codo, dibujar un codo, tendría que hacer, y más no es fácil, tendría que hacer un isocírculo del plano XY tangente
a estas dos líneas. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Es complicado, no es fácil, ¿vale? ¿Cómo dibujaríamos aquí un isocírculo tangente? ¿Cómo lo haríais en papel, por ejemplo? Yo en papel, pues encontraría el centro y, pues más o menos con el centro, trazaría la elipse. Pues aquí es igual, ¿eh? Aquí podemos usar el comando, aquí está, el comando de fase. Por ejemplo, vamos a programarlo 10. Dibujaríamos una paralela por aquí y otra por aquí, ¿vale? Y ahora tengo ya localizado el centro. Pues nada, ejecuto el comando, elipse de fin, botón derecho, isocírculo, el centro lo voy a marcar aquí y le digo 10. Le di 10. Ah, vale, hay un problema, que los 10 son aquí. Entonces esto no me valdría, porque esa distancia de 10 no es la misma que el radio. Vale, ¿cómo lo podemos resolver entonces? Pues lo haríamos con la rejilla, ¿vale? Vamos a suponer, si lo hacemos con la rejilla, entonces no tenemos ningún problema. Bueno, estoy explicando lo del isocírculo, pero luego realmente en tuberías no lo usamos. Aquí sí, si usamos con la rejilla es más fácil, que directamente nos queda aquí, ¿vale? Ejecutamos, botón derecho, isocírculo, el centro, y aquí sí nos sale. Joder. Ok, Antonio. Isocírculo. A ver, algo que me está molestando ahí. Ahora. Joder. ¿Cómo puede ser tanto, Antonio? Derecho, isocírculo. La referencia, coño, fuera. Ahí está. Ahora sí. Vale, y ahora ya pues usaremos recortar para quitar lo que sobra, ¿eh? Entonces ahí tenemos un codo, ¿vale? Es una forma de hacer un codo. Como digo, esto no es habitual. ¿Por qué? Porque tenemos los codos también en la biblioteca, ¿eh? Tenerlos. En esta no tenemos codos, ¿vale? No tenemos codos, pues no. La que he elegido no tiene codos. Bueno, pues podríamos hacernos nuestra propia biblioteca, ¿eh? Yo, por ejemplo, me podría hacer aquí. ¿De acuerdo? Pues ya tengo aquí creado un codo, ¿eh? Este codo sería un codo del plano XY. Control-C, Control-V, ¿eh? Aquí tengo una copia, etcétera. ¿De acuerdo? Si quisiera un codo, por ejemplo, del plano ZX, pues lo haría aquí, ¿eh? Vamos a hacerlo aquí. Vamos a cambiar al plano ZX y vamos a hacer el codo. Botón derecho, isocírculo, centro y ahí está. Y ahora con recortar, pues eliminamos lo que sobre. ¿Vale? Ahora pues pondría yo aquí un circulito, que es lo que estoy haciendo, un circulito de radio 1 y otro circulito de radio 1 para usarlo como nodos, ¿vale? Y ya tengo aquí pues un codo, ¿eh? Entonces podría hacerme codos de los planos XY, XZ y ZY, pero aparte de eso también en varias posiciones, porque en el mismo plano un codo puede tener 4 posiciones diferentes, o sea que en verdad tendría que hacerme yo 12 codos diferentes para poder usarlos en mi ejercicio. Eso lo podéis hacer, porque fijaros que se hacen en cuestión de 2 o 3 minutos, hacéis los 12 codos diferentes y los tenéis por ahí para usarlos, ¿eh? Bueno, para usar los objetos de la librería, pues nada, ya lo hemos dicho, ¿eh? Si queréis meter una válvula, copiar, control C y pegar, ¿vale? Si veis que os sale muy chiquitita, control V, o muy grande, entonces le cambiáis el tamaño, ¿eh? Esta, por ejemplo, que es muy grande, pues le cambiaríamos el tamaño, le haríamos una escala, por ejemplo, de 0,2. Y esto pues sería más accesible. Lo colocaríamos con el comando de desplazamiento o tirando del nudo, ¿eh?
Vamos a quitar el orto. Pues ya lo colocamos en su sitio. ¿De acuerdo? Y aquí pues dibujaremos las líneas. Esta pues la alargamos hasta aquí. Y podemos usar recortar, si vemos que nos sobra trocitos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Más o menos habéis pillado el concepto. Por hacer un resumen. ¿Estáis por ahí todavía? Sí, ¿no? Sí, Antonio, sí. Bueno, pues por hacer un resumen, ¿vale? Primero, poner la rejilla en modo isométrico, ¿vale? Parámetro de rejilla, nos vamos a resolución isométrica. Si tenéis versiones antiguas de AutoCAD, activar aquí espacio modelo 2D para que la rejilla os aparezca como puntitos. Porque como he dicho, en la versión antigua de AutoCAD aparecen como rectángulos, no aparecen en líneas oblicuas. Vale. F5 para cambiar el isoplano, ¿vale? El isoplano nos vale para que luego el resto de herramientas funcionen correctamente, como los isocírculos o las líneas en el caso de modo orto. El modo orto lo que provoca es que las líneas vayan en las direcciones del isoplano, ¿vale? Si puedo cambiarlo sobre la marcha para cambiar la línea de dirección. El objetivo, como digo, cuando hacéis el esquema, es que las líneas no se crucen. O sea, no hagáis esto. Porque esto, en teoría, queda mal, ¿vale? Hombre, si no es inevitable, no. Pero esto queda mal porque se están cruzando líneas. Entonces, a lo mejor, para hacer esto, pues, podríamos alargar esta línea hacia aquí, ¿vale? Como ya me he dicho que la escala no importa, la podemos alargar aquí y luego continuar por aquí. O sea que realmente eso no tiene importancia en un esquema isométrico mientras se sigan las direcciones y estén bien colocados el orden de los elementos. La otra herramienta que hemos visto, bueno, es el forzado. Normalmente para los esquemas, pues siempre es interesante usar el forzado porque luego cuando coloquemos los elementos de la biblioteca, pues van a caer siempre en coordenadas enteras. Este, por ejemplo, pues yo lo hubiera reducido un poquito más para que su anchura, en vez de ser ahora mismo como es 30, fuera 20, ¿vale? Al ser la anchura 20, pues me va a cuadrar exactamente en la rejilla. Eso ya os dejo a vosotros que lo hagáis por vuestra cuenta. ¿Vale? Y la última herramienta que hemos visto es el isocírculo. El isocírculo, que el comando está un poquito escondido, está en el ISE, eje fin, botón derecho del ratón, isocírculo. Entonces ya marcamos el centro y le damos al radio. Si sobre la marcha cambiamos el isoplano, pues también se puede. ¿Vale? Y prácticamente esas son las herramientas para dibujar en isométrico. No hay más. No hay ninguna historia más. Pero fijaros que estamos dibujando en 2D. ¿De acuerdo? De hecho, si yo ahora, por ejemplo, inclino el plano, fijaros que todo esto está en el plano, en un mismo plano. O sea que estamos dibujando en 2D, aunque eso tenga la apariencia de 3D. ¿Vale? Si nosotros quisiéramos dibujar, por ejemplo, en AutoCAD esto en verdadero 3D, pues también se puede hacer. El problema que tiene el verdadero 3D en AutoCAD o el verdadero isométrico es que a lo mejor nos cuesta mucho más trabajo encontrar el mismo resultado. ¿Vale? Alcanzar el mismo resultado que alcanzaríamos en un dibujo 2D, pues hacerlo en 3D nos puede llevar más trabajo. Entre otras cosas porque en 3D las figuras son planas. Entonces, si a lo mejor elegimos la perspectiva que no es correcta, pues nos va a quedar mal. ¿De acuerdo? Los esquemas, como digo, este tipo de esquemas unifilares de tuberías en 2D, en isométrica, se suele hacer más rápido a base de esto, como yo he explicado, con la herramienta 2D, con el isoplano, con el orto, etc. Y se hace mucho más rápido. Y usando los elementos de la biblioteca. ¿Que no os gusta esta? Buscáis, hay muchas más. Esta, por ejemplo, no incluye los codos, ¿de acuerdo? No me he fijado, pero si nos vamos a un navegador cualquiera y buscamos, a ver, por ejemplo, le damos aquí y le decimos biblioteca, o mejor en inglés porque salen más cosas. Library Python.
Fijaros que ahí tenéis ciento y la madre. Fijaros en estas son bibliotecas de codos, pero son ya para hacer trabajo en 3D, ¿vale? Fijaros que estos son de 3D. Entonces, fijaros ahí los codos, ¿vale? Los empalmes, los tramos de tubería, etcétera, pero que están ya en 3D. Esto sería reductoras, etcétera. Esto sería para usarlos en un programa, por ejemplo, como parecido a Fusion, por ejemplo, con Inventor. Inventor es un programa también de diseño en 3D, también de la misma casa de AutoCAD. Y fijaros, ¿vale? Entonces, fijaros, elementos, válvulas, ¿vale? Codos, tramos de tubería, empalmes, reducciones, aquí está todo. Entonces, pues igual que hemos trabajado con elementos mecánicos en Fusion, Inventor es muy parecido a Fusion, ¿vale? Es bastante parecido. De hecho, el entorno es casi igual. Pues yo puedo importar piezas y ensamblarlas, hacerle join también, ¿vale? Igual que hacemos join en Fusion, puedo hacer join con piezas. Naturalmente son join siempre rígidos porque aquí no hay piezas en movimiento más allá de una válvula, pero eso no se pone que se mueva, ¿vale? Entonces, fijaros que aquí tenéis y también, ¿de acuerdo? Para Inventor, pues un montón también de elementos, válvulas, empalmes, etcétera. Eso en 3D, en 2D pues también tenéis aquí un montón, ¿vale? Fijaros aquí, estos son elementos no simplificados, son en 2D, pero son no simplificados. Aquí tenéis también elementos simplificados, ¿vale? O sea que tenéis lo que queráis, Ahí ciento y la madre. La mayoría son gratuitos, hay otros que son de pago, pero la mayoría son gratuitos, ¿de acuerdo? Aquí hay también elementos no simplificados, etcétera. Bueno, pues como digo, al final vosotros, hombre, esto es solamente una aproximación. El diseño de tuberías con un programa en 3D y todo eso daría para un curso completo, Y yo tampoco que controle mucho, porque yo además no soy químico. Pero Pedro, que controla un poquito más, pues bueno, él sabe que hay muchas posibilidades. Aquí tenéis otro, biblioteca de elementos no simplificados, ¿vale? Cuando digo no simplificado, es que aparece el objeto, pero no por su representación simbólica, sino más una representación un poco más realista, ¿vale? Que también se pueden hacer esquemas de esa forma. Esta es la que yo me he bajado, ¿vale? Bueno, pues venga, pues por mi parte termino y ya os dejo en vuestra mano que le metáis mano a los dos ejercicios. Por repasar un poquito, el primero, ¿de acuerdo? Sería duplicarlo. Duplicarlo sin el perjuicio de que podáis hacer algunas líneas más largas o más cortas, etcétera, porque eso al final no tiene ninguna importancia. Pero sí es importante, bueno, porque aprendáis a usar, por ejemplo, aquí, veis los codos, pues nada, hacer como he hecho yo. Crearos, por ejemplo, este codo y fijaros que aquí está una vez, aquí está otra vez, hay dos nada más. Luego este codo, aquí hay uno, aquí hay otro, ¿vale? Aquí hay otro. Entonces, fijaros que los codos se van repitiendo. En este caso, casi todo el trazado va en una misma dirección, con lo cual los codos pues serán prácticamente estos cuatro. Este de aquí, este de aquí, este de aquí y el contrario. Entonces, bueno, crearon los codos junto con los nudos, con los puntitos esos negros, que yo lo he creado antes como un puntito blanco, pero esto al final es igual. Si queréis afinar un poquito, si queréis hacerlo más bonito, oye, pues le hacéis un sombreado de sólido y lo rellenáis de negro. Eso sí, ya lo queréis afinar un poquito más. ¿Vale? Haríais, por ejemplo, esto y ya está. Y bueno, queda más bonito. Pero no importa, ¿vale? O sea que realmente no importa que pongáis el nudo como un nudo blanco o un nudo relleno de negro. Eso es lo de menos. ¿Vale? Y esto lo haríais con un sombreado también, etcétera, etcétera. Este es el primer ejercicio. El segundo ejercicio, bueno, pues ya ahí tenéis que poner un poquito más de vuestra cosecha porque tenéis que hacer primero la conversión. O sea que primero, sobre un papel, haríais la conversión a isométrica, ¿vale? Aproximada, más o menos, y luego ya empezaríais a dibujar. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Alguna pregunta?
Una cosilla, Antonio. Dime, dime. ¿Cómo te lo hacemos? Es decir, ¿en un formato? Es que eso no No, sé si no, lo has comentado. Da igual, no, ¿no? da igual. O sea, que aunque aquí en el primer ejercicio veis que hay un cajetín, Eso es por eso que me ha extrañado. me da igual, Digo, me vale, da lo vale. mismo. Yo lo que quiero es que me entreguéis el archivo de AutoCAD y ya está. Vale, ¿Vale? lo que has comentado de la distancia también es Pedro, que daba igual un poco si medía, que más o menos que quedase todo aproximado y ya está. Exactamente. Vale, Aquí en el primer ejercicio ya las tenéis las distancias, o sea, más o menos que quede lo más parecido posible. Y aquí, bueno, pues aplicarlas vosotros de manera que, lo que os he dicho antes, que no se pisen, ¿vale? Unas líneas con otras o que no se pisen unos objetos con otros, ¿eh? O sea, que por eso digo que hagáis primero una planificación más o menos en papel, dibujáis las direcciones de las líneas y luego vais colocando los elementos. Aquí, por ejemplo, en esta línea que hay 5 elementos o 4 elementos, 1, 2, 3 y 4, pues, oye, pues hacerla un poquito más larga, ¿vale? Para que luego nos moleste, ¿eh? Eso ya lo vais planificando. Esta línea, por ejemplo, fijaros aquí que en planta, estamos viendo varios elementos, pero en realidad en el alzado vemos 2 líneas paralelas. O sea que al final, fijaros en lo suyo. Aquí hay una bomba, pero que está en la vertical de esta otra bomba. Otra una válvula y aquí hay otra. O sea que realmente aquí en la planta estamos viendo una y luego aquí otra. Fijaros que la línea pasa por encima porque está por debajo. O sea, todo eso lo tenéis que tener en cuenta, ¿eh? ¿De acuerdo? Y luego, bueno, ya supongo yo que la simbología, esta os la habrá explicado Pedro, ¿vale? Este simbolito significa que la tubería va como ¿vale? En el alzado, significa que la tubería va hacia dentro del papel, ¿vale? Y este simbolito indica que la tubería va hacia afuera, ¿de acuerdo? Eso tenerlo en cuenta. Y luego este simbolito que se hace así es para indicar que hay un tramo de tubería, bueno, que en este caso que hay una válvula ahí que la estamos viendo en una línea de perfil, ¿vale? O sea que aquí habría una tubería de perfil, que sería esta de aquí abajo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, pues me está indicando que la tubería en la planta va hacia arriba, ¿vale? Es un tramo que va, perdón, sí, que va hacia arriba, ¿eh? Entonces, bueno, todas esas cosas os las ha explicado Pedro y entiendo que deberíais saber aplicarlo. Luego, lo que es cada cosa, bueno, pues yo no controlo demasiado, sé que esto es una válvula, sé que esto es una reducción, será un venteo o algo parecido, ¿eh? Pero realmente pues no controlo demasiado lo que es la simbología de cada cosa, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, qué tipo de válvula es esta que tiene puntito negro y qué tipo de válvula es esta, realmente no lo sé. Aquí hay 3 tipos de válvulas y yo no sé distinguir qué tipo es cada una, ¿vale? Os voy a colgar tengo aquí un ficherito, tengo aquí un archivo, os lo voy a enseñar, que os lo voy a colgar también para vuestra consulta, ¿vale? O sea que lo tenéis ahí y, oye, sin compromiso ninguno, le echáis un vistacito. Es un archivo divulgativo, ¿vale? Es de interpretación de plano, ¿eh? Entonces, bueno, pues si queréis echarle un vistacito, pues algunas de las cosas que yo os he dicho, por ejemplo, esta sería una representación no simplificada en la cual vemos, ¿vale?, los tramos de tubería, las reducciones, las válvulas, etcétera, pero más o menos con un aspecto real, ¿vale? Y este sería el mismo plano, pues con simbología simplificada, con los símbolos que estamos viendo, ¿vale? Válvulas, uniones, reducciones, etcétera, ¿eh? Entonces, aquí os explica más o menos lo que yo he estado hablando, hay algunas cosillas más. Esto, por ejemplo, sería un plano obtenido por un programa de diseño 3D, ¿eh? Fijaros que aquí tenemos los tanques, la tubería, las bombas, las válvulas, etcétera, pero con su aspecto real, ¿eh? Y el mismo programa, que no es este caso, pero bueno, sería algo parecido, el mismo programa os generaría una isométrica esquemática para el tema de mantenimiento. Esta que estoy marcando no se corresponde con esto, ¿vale? O sea, creo que no se corresponde. Aunque aquí hay 2 bombas, aquí también, pero bueno, creo que es diferente. Pero bueno, más o menos os lo podéis entender, ¿no? Entonces, a partir de esto, el programa te generaría la isométrica, ¿eh? Y la isométrica, su objetivo es el mantenimiento, no la instalación, ¿eh? ¿Vale? Aquí, bueno, pues aquí os habla, ¿de acuerdo? Lo mismo, tramo de representación no simplificada y representación simplificada. Bueno, esto, como digo, es un documento divulgativo. Si le queréis echar un vistacito,
pues lo leéis por encima, ¿ves? Aquí ya os habla de simbología, ¿de acuerdo? Sentido de flujo, tubería flexible, soporte, Cuando veis dos rayitas al lado de un tramo de tubería, es que hay un soporte, ¿vale? O sea que la tubería está apoyada en algún sitio. Y cuando veis una X, es que hay un anclaje. Empalmes de varios tipos, con rosca, de tipo campana, empalme soldado, ¿vale? Ángulos, uniones. Estos son reductores, ¿vale? Siempre que veis aquí algo en forma de cono, es una reducción. Una reducción es cambiar un diámetro a otro, ¿vale? Una tubería que corre en un diámetro, pues se cambia a otro. Normalmente cuando se llama reducción porque el diámetro se reduce, ¿vale? Derivaciones, cruces, válvulas. Aquí, por ejemplo, vamos a encontrar la diferencia. La que no tiene nada es de compuerta, la que tiene el puntito de globo, esta de charnela y esta de mariposa. ¿Vale? Y hay más, hay algunas más. Bueno, como digo, le echáis un vistacito si os interesa, yo lo pondré en internet y ya está. No es que el documento sea muy exhaustivo, pero se aprenden cosillas. Bueno, pues ya os dejo que hagáis vosotros, que intentéis vosotros los dos ejercicios. Yo la semana que viene, en vez de hacer otra semana del mismo tema, la semana que viene vamos a ver el otro tema pendiente, que es el tema de, bueno, diré, de calderería, ¿vale? Entonces, tampoco vamos a complicarnos mucho la vida. Habéis hecho ya algo de calderería con Pedro, habéis resuelto intersecciones de figuras simples, ¿vale? De conos, de cilindros, de prismas. Y entonces yo lo que voy a poner son también 2 o 3 ejercicios que ya los tenéis también puestos en el campus. A ver si lo puedo sacar. Están aquí puestos en el último PDF. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues hay 1, 2, 3, 4, 5 ejercicios, pero bueno, tampoco lo vamos a hacer todos. Intentaremos hacer uno de la primera página, uno de la segunda y el último. Bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros con estos ejercicios en AutoCAD? El objetivo de los ejercicios de calderería, ¿vale? También supongo yo que eso lo habrá explicado Pedro, es construir estas uniones mediante chapa doblada o chapa conformada, ¿vale? Entonces, para construir, por ejemplo, esta intersección, o para construir, por ejemplo, esto de aquí, que puede ser una tolva, ¿vale? Una tolva piramidal o una tolva cónica, pues, ¿qué se hace? Pues se hace el diseño y se dibuja desarrollado. O sea, yo dibujaría en un plano el desarrollo, por ejemplo, de la zona del cono, pero solamente hasta la intersección, ¿vale? Y luego desarrollaría también la pirámide, pero solamente hasta la intersección. Entonces, luego, para construir la parte cónica, se dobla, se conforma para hacer la forma cilíndrica, perdón, y se suelda. Para hacer la parte piramidal, pues se doblaría y se suelda también por un lado y luego se suelda una a otra. Entonces, claro, el objetivo de la calderería es hacer el diseño de forma que luego las piezas cortadas ensamblen perfectamente. Porque yo lo que no voy a hacer es empezar a cortar y cuando vaya a ensamblar que me falte un hueco, que no toque. O sea que por eso tengo que hacer un diseño lo más exacto posible. Luego, a la hora de soldar, se solucionan luego los pequeños detalles, ¿no? Pero eso tiene que estar a priori resuelto. ¿Para qué se utiliza la calderería? Pues para muchas cosas, sobre todo para el tema de tuberías grandes. Las tuberías pequeñas, normalmente eso ya viene por piezas, como si fuera un kit. Los empalmes, las derivaciones, las reducciones, todo eso viene ya fabricado. Pero cuando hablamos de tuberías grandes, de un calorifugado o de alguna instalación que las tuberías son grandes, hay que construirlas, ¿vale? Y se construyen... hay otras formas, pero alguna de las formas de construirlas es por calderería, ¿vale? O, por ejemplo, una campana extractora grande, los sistemas de ventilación o de aire, de extracción de aire grandes también, estamos hablando de instalaciones grandes, pues todo se diseña aquí y se construye a base de chapa, ¿vale? De chapa doblada.
también, igual que he comentado antes, que hay programas específicos para diseño de tuberías en 3D y de instalación de tuberías, también hay programas que hacen esto de forma automática, ¿vale? O sea, que yo hago el diseño en 3D y el programa me genera automáticamente una chapa de contorno, ¿vale? O sea que realmente hay programas que lo resuelven, ¿eh? De hecho, incluso Fusion tiene un modo de trabajo en chapa. O sea que Fusion tiene un módulo, que lo podéis ver si tenéis un ratillo, o miráis algún tutorial en YouTube, que los hay. Hay un modo de diseño en chapa. Entonces, ¿cómo funciona? Yo, como si tuviera una chapa grande, y a base de dobleces y de cortes, construyo la pieza que me interesa. Una caja o una tubería, lo que sea, lo que yo quiera. Y el programa, tú le dices que te lo despliegue, entonces coges la pieza que tú has hecho, has diseñado, te la despliegas y la pone plana. Para que tú luego la puedas sacar un plano en 2D, como ya hemos visto en Fusion, que podemos sacar los planos en 2D, sacas el plano, lo llevas a una cortadora de chapa, te hacen el corte con ese plano y tú haces el plegado tal y como lo has diseñado en Fusion, ¿vale? O sea que con Fusion, para que yo no lo he trabajado ese tema, si puedo para el año que viene lo trabajaré un poquito y a vuestros compañeros que den el año que viene la asignatura igual, si lo he conseguido, pues le daré algo. Vale, pues entonces yo haría en Fusion el diseño en 3D de la unión que corresponda, por ejemplo, de estos dos cilindros, y Fusion será capaz de separarme las piezas y de hacerme el despliegue, ¿vale? Hacerme el desarrollo. Bueno, como ahí no hemos llegado, ¿qué vamos a hacer nosotros? Que es otra solución. Nosotros vamos en la semana que viene, haremos algún ejemplo, haremos la unión en 3D de los elementos y lo que haremos es que haremos un desarrollo a mano, ¿vale? O sea, no un desarrollo como se suele hacer, por ejemplo, en sistema diédrico o en el que os haya podido enseñar Pedro, sino que haremos un desarrollo mixto. Entonces, lo que haremos es, una vez que hagamos el diseño 3D, empezaremos a medir longitudes y la llevaremos, ¿vale? La llevaremos a un plano. Entonces, obtendremos, por ejemplo, en este caso, el desarrollo de este cilindro y del otro, o en este caso de aquí, obtendremos el desarrollo de este cilindro y el desarrollo de la pirámide. Entonces, mezclaremos conceptos como los que vais a ver con Pedro, pero luego mezclaremos algunos métodos que son específicos de los 3D. Es bastante simple, ¿eh? Y, bueno, no tiene mucha historia, es una cosa un poco mecánica, que poniéndole un poquito de cuidado, pues queda bien, ¿eh? Entonces, bueno, pues al final el objetivo es obtener el desarrollo de las dos piezas, de forma que luego las podamos construir mediante un corte de chapa y un conformado o un doblado de chapa y podamos llegar a construir esto, ¿vale? El conjunto, que normalmente lo que se hace después es soldarlo, ¿vale? ¿De acuerdo? Esto se puede complicar mucho porque ya puede haber empalmes de ejes que no coinciden, de unas piezas que son en vez de cilíndricas cónicas, etcétera. Pero estos ejemplos, los 5 ejemplos que yo he puesto aquí en el ejercicio son los más facilitos, ¿vale? Yo no sé si Pedro os ha dado algún ejemplo un poquito más complicado. Supongo que no, ¿no? Que más o menos lo que habéis hecho con Pedro es algo parecido, ¿vale? Pero veréis que es muy fácil. Realmente lo que vamos a hacer es dibujar una serie de líneas sobre los contornos en 3D y llevarnos las longitudes de esas líneas a un plano, ¿eh? Entonces, bueno, pues realmente el procedimiento es bastante fácil. Es un poquito mecánico porque es muy largo, porque a lo mejor pues, tenemos que llevar 8, 10 o 12 líneas, ¿eh? De un sitio a otro, pero realmente no es complicado. ¿Vale? Bueno, pues eso ya lo hacemos la semana que viene. Y ya con esto terminamos, ¿eh? O sea que realmente pues nos va a sobrar a lo mejor una semana, ¿eh? Si vemos que se alarga o no somos capaces la semana que viene de terminar un ejercicio completo, pues bueno, pues entonces ya lo vemos la última semana del curso. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo vais? Bien. Cuando vea el vídeo lo haré, las láminas, porque es que estaba mirando lo del mecanismo, que ya lo he hecho bien. Lo del engranaje, eso que no me salía. No os obcequéis mucho con un mismo ejercicio, ¿vale? O sea que... Ya, pero quería hacerlo bien, digo... ¿Vale? Pero que vamos, que si os atascáis con un ejercicio, oye, pues nada, lo dejo y paso al siguiente, porque si no, al final estáis retrasando el tema, ¿eh? Ya, eso pasa, eso pasa.
Bueno, unas cosas que os pido, por favor, firmar en el chat. Firmar en el chat, poner vuestro nombre para que a mí me aparezca después cuando me baje el vídeo y me baje el chat. Lo uso para pasar lista. Bueno, este vídeo lo pondré también, ¿vale? En internet, en el campus. Y como tengo grabado también algún vídeo del año pasado, también del tema de calderería, no del de hoy, sino del tema de calderería, si lo encuentro lo subo también, ¿vale? Aunque grabemos también la semana que viene la clase, si encuentro el vídeo también lo subo. Lo que vamos a ver de calderería no lo vais a ver en ningún sitio, porque el tipo de ejercicio que vamos a hacer nosotros no hay en ningún sitio donde esté hecho, ¿vale? Es una especie de invento que hemos sacado ahí mezclando conceptos de 2D y 3D, ¿vale? O sea que es un procedimiento un poco especial. Pero la verdad es que os enseña el fundamento del tema de la caldera. Bueno, ¿habéis firmado todos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale. Pues venga, pues nada, nos vemos la semana que viene. Y si vais teniendo alguna duda, igual, me contactáis y lo vamos resolviendo. ¿Vale? Antonio. Dime, Gonzalo. Si no me da tiempo a subir el de hoy, ¿te lo puedo enviar por correo? Me lo manda por correo, por el correo del campo. Vale. Bueno, venga, chavales. Lo dejamos, nos vemos la semana que viene. Venga, hasta la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego, Antonio. Ahora.